Parece que ahora sí. Feliz noche a todos. Hola, Hola Alfredo, ¿cómo estás? Feliz noche. feliz Por fin, noche. por fin, Por- por fin. Unos programitas ahí para iniciar, pero bueno, ya estamos aquí en conexión, que es lo importante. Perfecto, me alegro. Había hecho una introducción, bueno, no salió la final, pero bueno, pero mejor que estás aquí porque eres la persona que ¿quién mejor que tú que explicarnos sobre este regalito que tengo por acá? No, mira, mira. Sí, Amazon, la ventaja de Amazon. Así que todos los que estén Buenísimo. por acá, por Estados Unidos, pueden hacer sus Qué pedidos. bueno. Una joya, ya lo he ¿Ya lo estado leyendo. leíste? Sí, No ya lo leí. todo, pero lo he estado leyendo. Ah, qué bueno, qué alegría. Entonces, bueno, presento a Rodrigo. Rodrigo es chileno. Mira, imagínate que el primer contacto que yo tuve contigo fue con el programa de Alfonso León. No sé si te recuerdas, una vez Ah, que fuiste sí, a Caracas. claro que me Y acuerdo. Claro bueno, que de sí. ahí, a partir de ahí, bueno, pude saber lo que hacías. Luego creo que tú recomendabas, desde ese momento estabas recomendando que la gente entrara a YouTube y viera tu video. Claro, en esa época, creo que fue el año 2012 que fui por segunda vez a Venezuela. Ok. En ese momento todavía existía el video en YouTube. Entonces, claro, la recomendación era que lo vieran. Pero ya el año 2017 se transformó en libro. Ah, sí, genial, genial, genial. Creo que hoy tuve la oportunidad de volver a ver el video. Ah, perfecto, Y te preparaste. claro, sí, me preparé y lo otro era que, bueno, recibí una recomendación de que actualizaras el video y yo le decía a la persona, bueno, pero si ya está el libro, creo que ya no hace falta Claro. mejorar el video. Pero bueno, para mis seguidores, que algunos te conocen y otros no, Ajá. me gustaría que le contaras que quién es Rodrigo Taibo y después hablamos del manual y después hablamos de las emociones y después hablamos un poco de temas. ¿Quién es Rodrigo Taibo? ¿Sí? Ah, ¿Qué haces? bueno, ¿Cómo llegó a la espiritualidad? eh, bueno, hoy por hoy soy terapeuta del año 2005 que me dedico a hacer terapia, a atender gente. Y la verdad es que hoy por hoy soy más bien como una pequeña editorial, ¿no? Esto del libro me ha obligado a aprender de lo que significa publicar un libro, tener que escribirlo, tener que entenderte con las imprentas. Entonces, como que hoy en día estoy más como una editorial funcionando, sin dejar las consultas, yo sigo haciendo consultas, también sigo haciendo talleres, charlas, pero eso más o menos es lo que estoy dedicado en el día de hoy. Siempre con el manual, siempre relacionado con las terapias. Sí, sí, vi que estás haciendo como una labor de hormiguita con tu hijo, que es el manual, y que lo vas De colocando, hormiguita. esa semilla que la vas colocando en cada uno de los lugares allá en Chile. Y bueno, espero Así es. que poco a poco esta joya pueda llegar a muchas partes del mundo, porque realmente es Esperamos. algo, es algo muy sencillo, pero tiene mucha sabiduría. Oh, qué Y bueno. hoy lo reconfirmé. Me alegro mucho. Me alegro mucho Eh, que lo tengas. ok, bueno, ahora me gustaría que comentaras un poco, según tu punto de vista, qué es el manual básico del traje humano. Porque puede hacer como mucho ruido. ¿Qué es eso? ¿Cómo le entra a uno a eso? Sí, el manual básico del traje humano es una lámina que también está disponible en internet. Ah, Si buscan en Google, colocan manual básico del traje humano y aparece la lámina. Ahí yo, Alfredo recu- también puede mostrarla yo, yo, mientras... re- yo recuerdo que, sí, aquí está la lámina. Ahí está la lámina, ¿ves? Esa es la lámina. Ese es el manual básico del traje humano. Hay gente que lo ve como un mapa conceptual, hay otro concepto que es mapa mental, pero sí, es un mapa conceptual que de alguna forma la idea es que la gente aprenda a utilizar esa lámina y no todos tienen la posibilidad de hacer terapia, no todos tienen la capacidad de estar años en psicoanálisis o de pagar un psicólogo la cantidad de sesiones que necesita un tratamiento. Entonces la idea es que tú aprendas a usar la lámina y esa lámina a utilizarla un poquito como un espejo, como una herramienta para entrar en nuestro mundo interno, a trabajar con nosotros mismos. Como dice en la página web, hay un trabajo con uno mismo que nadie más va a hacer por nosotros.
Entonces, ese trabajo uno lo puede hacer ahí apoyado con esta herramienta, que para mí el manual básico del traje humano es una herramienta. Sí, sí, definitivamente es una herramienta y como tú bien lo dices, te da entendimiento. Es como que empiezas a comprender cómo funciona nuestro traje, que a la final eh, como que estamos en una época donde le estamos dando como que más valor a ese traje que anteriormente no le dábamos como que el valor que realmente tiene, porque es el que nos mueve en esta realidad. Sí, Imagínate lo valioso que es. estamos en un momento histórico también de la Tierra, ¿no es cierto? Lo que estamos viviendo. Tenemos la suerte de experimentar en esta época en donde hay un despertar de la conciencia acá en Occidente. Y estamos siendo testigos, ¿no? Cuando partí el año 2005, 2006, la gente decía, ¿qué es que la energía? ¿Qué es esto de Reiki? Imagínate, yo partí con Reiki el año 97 acá en Chile, lo cual era algo así, pero que era alienígena. Hoy en Sí, día tú hablas de Reiki y la gente ya entiende lo que es. Hoy día tú hablas de los mayas o del budismo o de inteligencia emocional y la gente está mucho más relacionado. Temas de la energía. Pero el año 97 cuando partí, uf, era alienígena, como te digo. Así que somos privilegiados de ver cómo ahora la gente está más interesada y cómo la Tierra también como ser vivo está evolucionando y estamos en ese punto en donde estamos todos tomando conciencia de nuestros potenciales. sí, y ahora es mucho más fácil que, por ejemplo, cuando comenzaste. Pero mira esta Y sí, maravilla, tú estás en Estados Unidos, ¿no? sí, ahorita sí, Acá en ahorita sí. Chile, imagínate lo que es esta maravilla de la tecnología de Internet y de la facilidad que nos da Internet también con el acceso al conocimiento. Antes no teníamos acceso al conocimiento. Exactamente. Tú simplemente vas, buscas y encuentras lo que deseas en el Claro, momento. Y claro que eso es sí. súper valioso. Maravilloso. No sé qué te parece, yo tomé algunos puntos hoy, como que viendo el video, o sea, cosas que me llamaron la atención y creo que pueden ser de mucho valor para las personas que están conectadas aquí en este momento y los que van a ver este video en un futuro. Ajá, Todas están relacionadas con el manual. Sé que el tema de hoy, el tema que le vamos a como que dar más espacio serían las emociones, como que el lenguaje de las emociones, pero al final todas estas preguntas están relacionadas. Creo que si empezamos a tocar un poco lo que es el manual habla mucho de lo que es las emociones. De hecho, así es. viendo el video desde la primera vez que yo vi tu video, algo que me impresionó muchísimo era cuando tú dices que cómo desglosas la palabra emoción y cómo dices que la E, claro, la letra E es como que la nomenclatura que se utiliza para la energía en la física, en cualquier ecuación matemática siempre se utiliza la E como la nomenclatura de la energía. Y Ajá. moción, movimiento. Entonces, eso fue para mí que me marcó y me dio el entendimiento para poder implementarlo en mí y para poder compartirlo. Sí, De esa, como la energía debe moverse y cómo estamos como acostumbrados a siempre quedarnos a retener. Y de ahí vienen las complicaciones. claro, esa explicación y esa definición ayuda mucho para lo que dices tú. A mí en los talleres también me toca explicar, ¿no es cierto? ¿Cuánto dura una alegría? ¿Cuánto dura una alegría? Segundos, cuánto una felicidad son momentos, ¿no? Sin embargo, la gente tiene esta cualidad de arrastrar las culpas durante mucho tiempo o arrastrar la tristeza durante mucho tiempo. Entonces, esto de emoción, de energía en movimiento, ayuda muchísimo a trabajar las emociones para evitar esto del retenerlas, ¿no? Y es tan importante porque trabajando con psicólogos y con médicos, todos llegan al consenso de que las enfermedades, todas las enfermedades, cualquiera sea, tienen una base emocional, tienen que ver con haber retenido algún tipo de emoción durante mucho tiempo y que eso finalmente desencadena en enfermedad. Entonces, es muy importante entender esa definición de emoción, energía y movimiento. Te ayuda muchísimo a trabajarlas. Sí, sí, definitivamente sí. Y bueno, ya que hablamos de energía y movimiento, entonces ahora tocamos el tema de la energía, que tú dices que el traje el 90% del traje es vacío. Imagínate, Ajá. ¿cómo le explicas tú a alguien que mira, estamos completos, o sea, tú estás 90% vacío? Eso también genera un impacto, aunque de lo que hablamos al principio, con ese despertar que tenemos
actualmente ya como que la información llega mucho más fácil, ¿no? No Como hay que tanta resistencia. nos saca un peso, ¿no? Uno a veces se cree muy sólido, muy denso, y cuando entiendes de lo que estamos hechos de átomos y la composición del átomo, ¿no? Ahí en el libro sale explicado que para entenderlo mejor, si el núcleo de un átomo fuera una pelota de básquetbol, ¿no es cierto?, de Ujú. este tamaño, Ok. y el electrón fuera una pelota de tenis, ¿no es cierto?, y tuviésemos aquí la pelota de básquetbol, la de tenis estaría a 30 kilómetros. 30 kilómetros. Y esa es la distancia que hay entre un núcleo de un átomo con el electrón. Y nosotros estamos compuestos por 10 elevado a la 28 átomos. Entonces de Ok. ahí uno puede alcanzar a dilucidar y a entender un poco que incluso hay científicos que dicen el 99.9% de nosotros es vacío. Sí. Entonces eso también le saca un poco el peso que uno tiene, nos ayuda a ver las cosas con un poco más de ligereza y todo el rato para trabajar también con la mente, ¿no? La mente, como tú sabes, es lógica y racional. Y si tú no tienes un argumento que sea lógico y racional, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil contrarrestar a la mente. Hoy en día estamos en una crisis de la fe, de la creencia, es que yo creo, es que tengo fe, y la ciencia de alguna forma nos ayuda a tener ciertos grados de certeza, ¿no? Como por ejemplo esto del átomo, de cómo se comporta, de entender que somos energía, de que todo es energía, ¿no? Aquí este teléfono está hecho de átomos, entre medio mío del teléfono hay moléculas de oxígeno que también están hechas de átomos. Entonces aquí hay una gran piscina de pelotitas sobre estos átomos. Sí. Y Y por así eso, uno va empezando a entender. y por eso somos co-creadores, porque dices que, o sea, tenemos la misma, como somos seres de luz, tenemos la misma cualidad que tiene la luz. Entonces, Así es. por eso es que tenemos tanto impacto en cualquier cosa, aunque pensemos que, aunque por muy sólida que sea, podemos transformarla y co-crear otra cosa, como también tú decías en el video, bueno, si yo quiero construir una silla, me llega la información, simplemente me muevo y la Claro. construyo. Claro que sí. Entonces entendemos que somos co-creadores de nuestra propia realidad, que nosotros acá emitimos sonido, ¿no? El lenguaje es sonido y el sonido también es una frecuencia, una onda que hace vibrar a todo lo que está alrededor. Lo que pasa es que nosotros no alcanzamos a percibirlo, pero pasaba cuando uno era niño y uno estaba en un cumpleaños y había música, uno agarraba un globo y el globo hacía los movimientos de la música, ¿no? Y uno Wow. entiende ahí cómo el sonido lo mueve todo, mueve el aire, mueve todo. Entonces, de ahí también de las antiguas culturas viene este principio de que somos co-creadores de nuestra realidad y de la importancia del lenguaje que utilizamos, porque eso co-crea realidad. Entonces, es uno de nuestros potenciales como seres energéticos, que aparece también ahí en el libro. Sí. Eh, Mira, hay algo que me gustaría que profundizáramos, porque la gente siempre te dice, mira, ¿cómo haces tú para estar así, para estar tan tranquilo o para que no te afecte tanto las cosas? Y bueno, yo creo que desde que uno tiene entendimiento y el entendimiento que a través de la experiencia te lleva como que a subir otro peldaño, a estar en otro nivel, donde simplemente empiezas a elegir tu tranquilidad, tu paz, lo que te haga sentir eh, ligero, lo que te haga sentir feliz, más que cualquier otra cosa que te arrebate todo eso. Pero me Sí, gustaría ahí que tengo ahí tengo un punto que aclarar, porque si fuese solamente porque uno decide, entonces todos estaríamos tranquilos, ¿no? Si fuera tan simple como tomar la decisión, pucha, no existiría gente enferma o gente que esté más inquieta. A mí me parece que es un resultado, ¿no? Cuando uno elige trabajarse a sí mismo, cuando uno adopta la meditación como una práctica, a uno cuando está meditando se le empiezan a aparecer cosas, ¿no? Empieza el inconsciente a manifestarse. Y cuando uno lleva un trabajo ya durante mucho tiempo, uno va solucionando esas cosas que van apareciendo en nuestra cabeza. Y es tanto lo que solucionas y es tanto lo agradecido que estás de todas tus experiencias que tu ego ya no tiene cómo afectarte, ¿no? A veces uno está meditando y el ego dice, ah, pero mira aquí lo que pasó, y uno así, oh, que sí, eso ocurre también en nuestro diario vivir. Entonces me parece que esa tranquilidad de la que tú hablas es un resultado después de haber trabajado con uno mismo, haber entendido todas sus experiencias de vida, y cuando tú logras entenderlas, comienzas a agradecerlas. Y cuando vives en esa gratitud y cuando entiendes todas tus experiencias de vida, entonces viene
un estado así de tranquilidad o de paz, o que nada te afecta, ¿no? Es como un resultado, más que una decisión. No sé si me explico eh, Sí, sí, para la gente que nos está escuchando. sí, sí, perfectamente. Bueno, de hecho, más adelante vamos a darle participación a las personas que quieren hacer unas preguntas. Dale, dale, Y por supuesto. sí, claro, es la idea de que la gente se lleve algo. Bueno, ya que tocaste el tema de la meditación, me gustaría saber cuáles son las herramientas que tú a diario, porque como dices tú es un resultado, pero un resultado de lo que elegimos a diario, de lo que, de lo que te lleva a moverte hacia eso todos los días. Porque, bueno, sí, medito hoy y luego medito un año después, entonces creo que ese resultado va a tardar un poco en llegar. Me gustaría Sí, saber cuáles son las herramientas que tú utilizas en tu día a día. bueno, la meditación es parte fundamental de mi vida, ¿no? Y después de que uno practica durante harto tiempo, uno logra como un estado meditativo, ¿no? Ujú. La idea es que tú estés después con los ojos abiertos y de alguna forma te des cuenta de lo que está ocurriendo. Ahí es cuando hablamos de desarrollar grados de conciencia, ¿no? Uno se acostumbra tanto a trabajar con la mente, con los ojos cerrados, y entender Sí, cómo funciona el ego, y entender cómo trata de engañarnos, que después uno cuando está con los ojos abiertos también es capaz de hacerlo. Eh, entonces creo que la meditación es una herramienta de costo cero, podríamos decir, sí, al alcance de todos. Y que también ahí quizás sería interesante aclarar, ¿no? Porque muchas veces me toca a mí en las consultas y en los talleres gente que entiende que meditar es colocar la mente en blanco. ajá, eso es importante, sí. Intentar colocar la mente en blanco ya es una actividad de la mente, ya estoy utilizando la Sí, mente. sí, sí. Entonces hay mucha gente, no, es que no puedo meditar porque me cuesta mucho poner la mente en blanco. Y uno queda así como, "Oh, eso no es precisamente de lo que se trata". Entonces para los que nos están viendo ahí, quizás sería bueno aclarar que cuando uno está meditando, uno se transforma en un observador de la mente. Uno se transforma en un observador de lo que pasa. Y la idea, hay distintas etapas, ¿no? La primera es no enganchar con ningún pensamiento, dejar que pasen, ¿no? Entonces uno cierra los ojos y empieza, no, al supermercado, no, es que tengo que ir a hacer esto, no, es que mi familia, y Claro, claro. dejarlos pasar, no enganchar con ninguno. Y eso a uno también lo ayuda a desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Y Sí. cuando uno desarrolla esa capacidad, después uno empieza a mirar, ¿no? ¿Qué me muestra en la mente? ¿Y por qué me mostró ese pensamiento? ¿Y por qué me mostró esa experiencia hace 10 años con mi padre o con mi madre? ¿O Ujú. por qué me mostró esa experiencia en el colegio cuando era pequeño? ¿Por qué me aparece? ¿Qué hay ahí detrás? ¿Qué es lo que tengo que entender? Entonces, así es como uno va desarrollando esta capacidad de observar la mente, de observar lo que aparece y de empezar a entender por qué me pareció. Y así como uno empieza después a disolver, ¿no? A entender, hasta llegar a Claro. este estado de tranquilidad que decíamos cuando uno agradece eso. Y es un estado también donde estás presente la mayor cantidad del tiempo. Porque Claro, bien decías que la mente siempre te hace el juego de que, bueno, el supermercado, que tienes que ir ahora al supermercado porque te falta algo de comida o simplemente te lleva y te muestra algo, una situación que viviste hace 10 años con tus padres. Entonces la mente o te trata de llevar al futuro o te trata de llevar al pasado pues, para exactamente. sacarte del aquí y del ahora. El Por eso que en famoso aquí y ahora. esta, exactamente, por eso que en las técnicas de meditación vipassana o las budistas o las zen, claro, todos tienen esto de anclarse en el presente, en el aquí y ahora, que es el único tiempo que existe, ¿no? Y por Sí, eso también las técnicas de fijar la atención en la respiración, ¿no? Como entra y sale el aire por aquí por la nariz, porque esto está sucediendo aquí y ahora, ¿no? Esto está sucediendo aquí y ahora. Mi respiración sucede aquí y ahora. Un mantra o una música, eso también ocurre aquí y ahora. Entonces uno dice, bueno, estoy aquí y ahora, esta es mi respiración y todo lo demás es extra. Entonces como que ese punto de anclaje a uno le ayuda a distinguir qué es lo que es mente, qué es lo que es pensamiento. En vez de estar concentrado aquí en mi respiración, aparece lo del auto o aparece lo del supermercado. Entonces uno, no, sí. estoy respirando. Y así es como uno aprende a distinguir qué es aquí y ahora y qué es la mente, qué es estar pensando. Bueno, ya salieron las preguntas. Por ahí no sé si la puedes ver. Dice una consulta, ¿qué hago cuando una sensación, presión en el pecho me lleva a tener pensamientos negativos? Es como un círculo vicioso. Sí, esto es como el huevo y la gallina, ¿no?
A mí me gustaría saber si son primero los pensamientos y después se le aprieta el pecho. Por lo general, cuando hablamos de esta presión en el pecho, ¿no? Hablamos de algún tipo de pánico, algún tipo de angustia. Eh, o ansiedad, estados ansiosos, ¿no? Angustia es porque se angosta, angustia se angosta. Entonces a veces uno tiene pensamientos tan negativos, a veces uno tiene pensamientos que están en el futuro, que son futuros negativos, que eso empieza a hacer que uno sienta mucho temor. Y cuando tú sientes mucho miedo, mucho temor, se empieza a apretar, se empieza a apretar esto. Y aquí nos dicen, no, lo primero es lo físico. Los Claro, problemas físicos. lo que pasa es que nosotros, nuestra mente funciona sin darnos cuenta, ¿no? El inconsciente funciona sin darnos cuenta. Y para cuando nos damos cuenta, ya tenemos el pecho apretado. Pero a mí me da la sensación que lo primero es algo que tú todavía no solucionas, que Claro. te hace tener un temor o un miedo exacerbado, y ese miedo exacerbado es lo que lleva a la angustia, a que se apriete el pecho o que huele aquí. Entonces, exceso de miedo. Pon la atención, a Anís, ¿no? Anís de Lobos. Sí, sí. Pon atención. Eh, ¿Qué es primero? Y de a poquito va a ir descubriendo ahí cómo funciona la mente, cómo funciona la cabeza, que a veces no nos damos ni cuenta y está así. Sí, sí. Literalmente, bueno, es que hemos aprendido a que todo es la mente y nos hemos desconectado de sentir. Pero ya sabemos, como lo hemos comentado desde el principio, que la tendencia ahora es equilibrarnos, a que haya un Y balance. exactamente, y para la sensación física que ella nos habla, siempre es muy útil la respiración, ¿no? Estar atento, cuando sientes esto físico, fíjate cómo estás respirando. Es muy probable que estés entrecortado, que la respiración no sea armónica. Entonces, para ayudar con las sensaciones físicas, es muy positivo y ayuda mucho el regular la respiración. Inflar la parte abdominal, la parte baja. A nosotros nos enseñan a respirar con el pecho, con la parte de arriba. Sin embargo, los bebés todavía, cuando tú los miras, los bebés, los recién nacidos, respiran con la parte del abdomen, como que inflan la parte del abdomen. Entonces, eso también es un excelente ejercicio para relajar el cuerpo. Respirar inflando el abdomen. Genial, genial. Y aquí, mira, aquí sale un comentario que dice, Ajá. recuerdito, si dice, el cuerpo hace lo que la mente dice. Sí, sí, suele ocurrir. Por eso hay que tenerla muy adiestrada, por eso hay que entender mucho cómo funciona, por eso hay que saber cómo contrarrestarla también. Así es. ¿Sabes qué? Algo que me llamó la atención desde la primera vez que supe del manual es cuando tú, gracias por la pregunta. Un gusto, Anaís, gracias por preguntar. Algo que me llamó la atención es cuando dices que el ego se disfraza del no, no yo, yo no. Sí, Me gustaría los factores del ego. que lo puedas explicar. De verdad que eso me impresionó y Sí. sí Hola, he Carlita. podido. Estás saludando ahí. Hola. Sí, Ah, aquí salió otra pregunta. Hola, Pau. ¿Cómo podemos ayudar a los niños a entender sus emociones? eso es Buena muy pregunta. interesante. Sí, muy interesante, porque me ha tocado también trabajarlo con psicólogas infantiles, lo hemos conversado, ¿no es cierto? Y es muy, muy, muy producente hacer una especie de mapa emocional con los niños. Por ejemplo, sentarte con el niño y decir, ¿cómo hace cuando uno está alegre? Y uno ponerle las caras y los niños leen un lenguaje que es más corporal, más físico. Entonces, ayudarlos a asociar el sentir con el lenguaje corporal, eso los ayuda mucho en temprana edad para trabajar con las emociones. ¿Cómo está uno cuando está enojado? ¿No es cierto? Y la idea es que el niño sea capaz de reproducir lo que es estar enojado con el cuerpo y lo asocia a lo que es estar enojado. No, enojado. Ok. ¿Qué es estar triste? Y así ir poco a poco ayudando al hijo a entender lo que es la emoción con el lenguaje corporal, que es lo que primero ellos también van desarrollando y los niños siempre están mirando y están leyendo la cara de si los están retando o si los están felicitando. A ellos les importa mucho el lenguaje corporal. Entonces por ahí va también la parte de la educación con ellos, con respecto a las emociones. Y imagínate que, bueno, desde niños nos están como que reprimiendo lo que es la emoción. Eso no se hace. Queremos que el niño esté la mayor O, cantidad del tiempo alegre, contento, cuando está molesto. Tratamos de hacer cualquier, cualquier cosa para que el niño cambie de inmediato su estado de ánimo. claro,
generalmente utilizamos mucho lo que es la comida para que él haga el cambio. Entonces, Sí. ¿qué sucede? Ya como adultos vemos como que la comida es un recurso o como un salvavidas para sentirnos mejor. Y O ahí empiezan a simplemente lo que es hacer, un silenciador, lo que es un silenciador, porque al final no estamos yendo a la causa. ahí es cuando uno aprende desde pequeño a ese comer emocional, ¿no? Que hay mucha gente que no tiene hambre y que tú puedes decir, ya comí, ya almorcé, ya tengo las proteínas y la energía necesaria, sin embargo sigo con hambre. Entonces ahí uno se empieza a dar cuenta que hay un comer emocional también. Y como dices tú, a uno lo crían desde chiquitito ese comer emocional, como que uno tratan de cambiarle su estado emocional a través de la comida. Por eso que es muy importante que los niños acepten sus emociones, que las vivan, que las sientan, que sean capaces de identificarlas, porque es la única forma de que las entiendan y que las trabajen, si no, no hay cómo. Sí, Eso bueno, con respecto a la pregunta. Y volviendo a lo del ego, eso, sí, aquí lo tengo, te lo iba a refrescar. me toca a mí explicar, ¿no es cierto?, que ego, ello, yo. Entonces, los factores del ego son yo y no, y sus combinaciones, ¿no? Yo no. Es que yo, porque yo, ahí aparece un poquito lo que es el egocentrismo, ¿no? Es que yo, entonces yo creo, es que yo quiero, porque yo, y ahí uno escucha desde afuera y dice, wow, mira, aquí hay un poquito de ego. O, Sí. no, no, hoy hagamos esto, no. O yo no, no, yo no, yo nunca, yo no. Nunca lo Entonces, haría, no, yo nunca lo yo haría, no no, lo he no, no. hecho, yo No, no, yo no. yo no fui. Ellos sí hacen, ellos sí comen por emociones, pero yo no. Sí, 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 sí. Entonces ahí uno se da cuenta de inmediato de que hay algo de ego ahí, ¿no? Hay algo de estos patrones o grados de ignorancia, como dicen en el mundo budista, ¿no? Que cuando hay ego hay grados de ignorancia. O porque estamos demasiado centrados en nosotros mismos. Yo, porque yo. Entonces, es una excelente herramienta, ¿no es cierto?, aprovechando nuestro lenguaje, que este lenguaje está integrado con esto, tenemos la suerte, ¿no?, de que podamos escuchar lo que sale por aquí, y un tremendo ejercicio, siempre lo hago en los talleres y en las consultas, de que te escuches durante un día, no una semana, no, un día, escúchate un día, ¿cuántas veces dices yo? ¿Y cuántas veces dices no? ¿O cuántas veces dices yo no? Y es como una respuesta casi automática, uno no se da ni cuenta y es lo primero que sale. Entonces, por ahí también uno tiene la oportunidad de descubrir y de identificar cuando estamos funcionando desde el ego. Por aquí tengo otra pregunta. Tú tienes como, en el manual hay como un patrón como para manejar la emoción. De hecho, aquí tengo el primer punto que tú dices es identificarla, aceptarla. Lo primero es aceptarla, sí, porque Ok. como es energía en movimiento, si tú la niegas, si tú dices, no, no estoy triste, que a No, veces yo no. no, yo no estoy triste. El solo hecho de negarla, ya la estás reteniendo. Y por el solo hecho de negarla, ya dejas de verla. Y si no la ves, es muy difícil que la trabajes, ¿no? Entonces, lo primero de las emociones es decir sí un poquito, ¿no? Aunque sea mentira, es mejor decir sí un poquito. Si dices sí un poquito, entonces eres capaz de aceptarla y de identificarla. ¿Es tristeza o es pena? No, parece que es tristeza. A ver, espera, no, sí es tristeza. Ok, sí un poquito, estoy triste, sí. Y una vez que la aceptas, uno empieza a trabajarla. Ok, sí, estoy triste. ¿Y de dónde viene esta tristeza? ¿De qué experiencia? ¿Es de aquí y ahora? ¿Estoy viviendo algo triste? ¿O viene de otra experiencia de vida? Y ahí es cuando uno empieza a hacer ese trabajo, ¿no es cierto?, de entenderla. Ah, mira, viene de esta experiencia de vida. Es que se me murió mi perro. ¿Y por qué se murió? Bueno, porque ya estaba viejito y eso a mí me provoca tristeza. Y la tristeza tiene que ver con eso, ¿no? Con los términos, cuando algo se acaba. Tristeza, ok. ¿Y por qué me da tristeza que se haya muerto? Porque era mío. Porque era mío. Yo no quiero soltarlo. Y ahí nos damos cuenta de que a veces uno sufre por apego, ¿no? Patrones de apego. Y así, mira cómo hemos ido desenredando una emoción, una tristeza, que nos ha ayudado a entender lo que es, por ejemplo, lo que es el apego, el no querer soltar, o cómo enfrentar la muerte de una mascota. Entonces, así como uno va trabajándolas y les va exprimiendo el entendimiento. También pasa mucho cuando
las personas cuando están muy enfermas, que tú ves, tienen años con alguna enfermedad y conversa con las personas y las personas están haciendo todo lo humanamente posible y hasta intentan hacer lo imposible para no tenerla, pero nunca las escuchas o nunca percibes de que la persona está aceptando que ya la tiene. Yo siempre le digo que la aceptación es como que el paso o el primer paso para que pueda llegar la sanación. Porque imagínate, es lo mismo que tú dices, o sea, la estoy rechazando, no le estoy dando el espacio y ya está, De hecho, está ya, tipificado eso, ¿no? Creo que le llaman estado de negación. es un estado de negación, sí, sí, Y hay muchos literal. enfermos, bueno, y cuando tú te enteras, ¿no? De alguna noticia fuerte o de alguna enfermedad, lo primero es ese estado de negación. Y es la respuesta más obvia y es la respuesta más lógica que viene desde la mente, que viene desde el ego. Entonces, claro, y hay mucha gente que se queda ahí eternamente en el estado de negación. Sí, es como que, ¿por qué a mí? Si yo soy una buena persona, si yo, Porque yo, eh, entonces yo, porque yo, y bueno, entonces a la final no comprenden de que, bueno, de que simplemente hay un mensaje ahí para entenderlo y trascenderlo. así es, nuestro cuerpo, nuestro sistema energético tiene un lenguaje y el dolor o el sufrimiento o las enfermedades también son una señal, también son un lenguaje. Entonces lo primero es decir, ok, sí, es real, estoy enfermo, sí. ¿Y por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De dónde viene esto? Y ahí viene el trabajo del entendimiento, ¿no? Que nos ayuda a trascender lo que son las enfermedades. No es lo mismo que tenga una enfermedad al estómago o que tenga una enfermedad a los pulmones o al corazón. Y ahí un poquito el esfuerzo del manual básico del traje humano de saber identificar cuál es el lenguaje de las distintas zonas de nuestro cuerpo. Entonces así se hace más fácil también entender esos dolores o esas enfermedades. Bueno, hemos hablado mucho del entendimiento, a lo mejor algunas personas dirán, pero, ok, ¿qué es el entendimiento? Sí, en el libro a mí me toca hacer una diferenciación entre lo que es el conocimiento, ¿no es cierto? Y el entendimiento. El conocimiento es algo que uno lo adquiere a través de libros, por ejemplo. Aquí estamos transmitiendo conocimiento, ¿sí? Pero ese conocimiento no sirve de nada si uno no lo aplica o si uno no lo experimenta por sí mismo. Entonces, desde el manual básico del traje humano, entendemos que somos seres experienciales. Hay cosas que tenemos que experimentarlas para entenderlas. Eh, a mí me pueden contar lo que es comer manzana, como dice en el libro. O puedo leer lo que es comer manzana, Ujú. pero a pesar de que lo leí y que me lo contaron, si no me la como, jamás voy a entender lo que es comer manzana. Entonces, cuando uno se come la manzana, uno dice, esto es comer manzana por experiencia propia. Tiene su propia experiencia. Entonces ahí decimos en el manual, somos seres experienciales. Solo a través de la experiencia logramos entendimiento. Y ese entendimiento, cuando lo vivimos, lo transformamos en sabiduría. Y cuando vivimos de forma sabia, entonces evolucionamos. Es un poquito el camino. Sí, sí, bueno, genial. Creo que quedó bien claro. Y el Ajá. ejemplo de la manzana me ayudó a mí muchísimo desde la primera vez que vi el video. Porque, porque es Excelente. así, o sea, a veces queremos que la otra persona actúe de cierta manera o simplemente como ya yo viví esa experiencia, entonces quiero que la otra persona lo viva como tal vez uno lo ha vivido, ¿no? Y Excelente que lo recalques. tienes que dejar que cada quien viva su proceso. Es un proceso muy personal y cada quien Sí, tiene que vivirlo. eso pasa mucho, me toca mucho a mí también verlo en terapia y en consulta con los padres, ¿no? Y con las madres, con los hijos, que están tratando de evitar que sufran o están tratando de evitar que experimenten ciertas cosas. Y me toca decirle, ¿no? Hasta que no lo experimente no va a entender lo que significa. Ahora, uno como padre puede proporcionarle experiencias en un ambiente seguro, ¿sí? Porque hay gente que me dice, pero ¿cómo voy a dejar que se queme para que entienda lo que es el fuego? Bueno, probablemente tú puedes darle una atmósfera segura y no que llegue al nivel de quemarse, pero sí acercarse un poquito al fuego para que diga, uy, eso quema, ¿ves? ¿Ves? ¿Lo sientes? Sí, Y que acerque la mano a una vela y, uy, eso es quemar. Entonces, nosotros más que prohibir,
que a mí me va a tocar ser papá luego, Ah, pero me ha sí, vi, tocado de ser verdad, tío, pero felicidades. me ha Sí, tocado sí. ser tío, padrino, ¿no es cierto? Comparto mucho con niños. Uno tiene esa labor, ¿no? Como educador, de permitirle ciertas experiencias, que lo experimente, pero en un ambiente seguro, podríamos decirlo, ¿no? Un ambiente manejando ciertos riesgos, para que lo entienda por sí mismo. Entonces el niño cuando acerca la mano a la vela y siente el calor dice, wow, por experiencia propia ahora sé que esto quema. Y así nunca más después vamos a tener que estar con ellos. Y ellos cada vez que ven una vela ni siquiera se van a acercar. Exactamente, Más que exactamente. prohibir o decir no porque no. O no porque yo digo, no porque es malo. Entonces Creo los que, niños al creo final que, dicen, todo es malo, todo es no. exacto. Ah, bueno, y tocaste una pregunta que tenía aquí, que me adelantaste una pregunta que tenía, A ver, que el famoso, esto es bueno, esto es malo. Y sí, por ahí nos gran vamos tema, moviendo. ¿Qué hago si esto es bueno, esto es malo? gran tema. Que eso nos divide, ¿no? A uno lo dividen y al final uno no sabe qué hacer. Y finalmente lo que es bueno para algunos es malo para otros. Entonces uno se pierde ahí en ese mundo de los juicios, ¿no? Desde el manual básico del traje humano entendemos que lo bueno y lo malo es un juicio desde el ego. Y vivir desde lo bueno y lo malo también es una actitud súper mental que a uno lo desconecta también de sus emociones, ¿no? O también es el efecto de, por desconectarte de tus emociones, uno empieza a ser muy mental y empieza a funcionar en términos de bueno y de malo. Siendo que en este mundo, ¿no es cierto?, donde todo aquí es energía, donde todo está hecho de átomos, no existe la energía buena. Si tú vas donde un científico y le dices, oye, la energía buena, no sé de qué me está hablando, oiga. Claro, Oiga, señor científico, ¿y la energía mala? No sé de qué me está hablando, no existe. Hay energía que vibra más bajo, ¿no? ah, Hay energía que vibra más alto. Que vibre bajo no quiere decir que sea bueno. O sea, que sea malo. Y que vibre sea alto malo, tampoco sí. quiere decir que sea bueno. Es energía en distintos estados vibratorios. Entonces, imagínate en un mundo en donde todo es energía y en donde no existe la energía buena y en donde no existe la energía mala, ahí está la mente, el ego. Bueno, malo. Esto es bueno, esto es... Nos Nos hace divide ver, y nos limita. nos limita porque nos hace ver la mitad de la película. Exactamente. Siempre hago este ejercicio, ¿no? Si te pongo aquí todo lo bueno y te pongo acá todo lo malo, elige. ¿Qué vas a elegir? Vas a elegir lo bueno. La mente es lógica y racional y te vas a quedar con lo bueno. Y esto malo, vas a tratar de desecharlo, lo cual es imposible, porque nosotros tenemos memoria a nivel celular, a nivel molecular. Lo máximo que podemos hacer es generar bloqueos, ¿no? Y uno genera bloqueos y después vives con tantos bloqueos, ¿no? Que después se te empieza a afectar la memoria. Y si te quedas con lo bueno y tratas de desechar lo malo, pues mira, estás viendo la mitad de la película. Sí. ¿Cómo Hay vas una a parte entenderla? que, ¿Cómo vas a y bueno, entenderla? la famosa frase que dice que lo que resiste persiste. Entonces, como que no le damos el lugar y simplemente él se va a mostrar, la próxima vez se va a mostrar un poco más grande para que lo puedas ver, para que le puedas dar el espacio, para Exactamente. trascenderlo. Esto que es malo, uno trata de olvidarlo, genera un bloqueo, pero esto sigue en el inconsciente, ¿no? Y desde el inconsciente empieza a condicionar nuestra realidad, las experiencias que elegimos o los caminos también que elegimos. Entonces, claro, finalmente lo que más niegas es lo que más persiste. Así es. Hay algo que también me llama muchísimo la atención, es como tocas el tema del servicio. Ajá. Creo que es como que lo opuesto al poder, si no me equivoco. Cómo, Sí, cómo actúa uno desde el poder y cómo actúa desde el servicio. sí. Me gustó Es, muchísimo la parte donde dices que, ok, ya yo lo logré hacer, ahora me pongo aquí, apago la luz, entonces todos me pagan. sí. ¿Qué es lo que pasa, no? Que a veces uno llega a, a posiciones de servicio y desde ahí empieza a ejercer poder, ¿no? Que es un poquito lo que ha pasado con los políticos, que se los come el poder.
Entonces también me parece súper curioso, ¿no? También por mi experiencia en consultas, ¿no? Tú le preguntas a una persona, ¿qué es el opuesto del poder? Y la gente dice, no poder, sumisión. Ok. Claro, y si tú tienes esas dos variables, ¿no? Si te voy a escoger a ti entre poder y sumisión, ¿qué eliges? No, bueno, yo elegiría poder. Todos, 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 y es lógico, es algo, una elección de la mente. Entonces, en eso estamos en el mundo. La gente cree que el opuesto del poder es la sumisión, y entre esas dos, todos eligen el poder. Y es por eso que tenemos relaciones donde hay lucha de poder, conflicto de poder. ¿Quién controla? ¿Quién maneja más? Porque sumiso ni a palos, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que también es súper revelador cuando les digo, "Mm, mira, el opuesto del poder es el servicio, ¿no? Y a lo más alto que aspiramos nosotros acá en la Tierra, como seres de luz, es a servir a otros, ¿no? Y cuando para servir, uno tiene que usar todos sus potenciales, tiene que dar lo mejor de sí, tiene que amar, tiene que co-crear, ¿no es cierto? Tiene que co-crear soluciones para dar un buen servicio. Y por supuesto que todos lo agradecen, ¿no? Cuando uno lo sirven o cuando uno va a un restaurante, por ejemplo, y lo sirven bien, uno está tan contento que uno deja una buena propina. Entonces, claro, ahí también hay un gran cambio de paradigma de que ojalá empecemos todos a buscar más el servicio que el poder. Y qué bueno que lo tocaste porque hoy en día nos encontramos con muchas corrientes o muchas escuelas o gente que está formando que dice hay que empoderarse, o hay que empoderarse, o la gente está muy empoderada, y a mí me da como un escalofrío, así, ¿no? Porque precisamente de eso es lo que estamos arrancando, de eso es lo que nos estamos transformando. Es más, de las profecías mayas, ¿no? Se hablaba de que el gran cambio del planeta tiene que ver con esto, cuando todos los sistemas basados en poder o todos los sistemas basados en miedo caigan. Solo entonces vamos a encontrar este otro lado, ¿no? Esta conciencia, este servicio. Imagínate todos como unidades, todos. Y cada una de las unidades, todos dando un servicio, todos aportando al todo, todos sumando, dando un mejor servicio. Imagínate cómo sería este mundo. Sin embargo, tenemos a todos empoderados y buscando quién tiene más poder. Y mira cómo estamos. Claro. Bueno, yo ese término, ahora que lo tocas, lo uso, pero lo tenía enfocado más al servicio. Porque decía empoderamiento de la persona, no para tener un poder que vas a pasar por encima de la gente, no, simplemente que tú reconoces quién eres y no hace falta Ya, pero es que ahí pasar por ya tienes encima que, de nadie. fíjate, fíjate cómo Sí, tienes que claro, empezar a claro. explicar, tienes que Sí, empezar a decir, sí, mira, sí, es, exacto. pero no es, y en ese Exacto. es, pero no es, algunos vienen y lo agarran así como lo Eso, dijiste, eso. y el cerebro por sobre todo, lo agarra como lo dijiste, ¿no? El cerebro no está así como, mira, no es tan así, pero Sí, tienes que tener poder. Entonces, por eso es mejor hablar de tomar conciencia de que somos seres de luz, de que tenemos potenciales, de que somos seres divinos, y que eso nos da la capacidad de servir. ¿Dónde dije poder? ¿Dónde dije empoderamiento? Entonces tiene que ver con tomar conciencia de nuestros potenciales y que esos potenciales tienen la capacidad de servir a otros. No dije poder, no dije empoderamiento. Y mi cerebro tampoco se va a confundir, ni la gente que lo está escuchando. claro, claro, bueno, ya sabemos que la palabra tiene mucho poder y cuando empezamos a ser conscientes de lo que estamos hablando, de qué estamos diciendo, bueno, ahí Entonces las nos cosas damos empiezan a cuenta, mejorarse. Sí, ¿dónde volviendo a está? ¿Dónde estamos? Sí. a lo que partimos, claro, que nuestro lenguaje co-crea realidad. Entonces nos damos cuenta de que también hay un lenguaje que está alineado con la conciencia. Hay un lenguaje que está, que tiene que ver con la conciencia, ¿no? Que vibra más alto y que de alguna forma no permite este jueguito de la mente. Bien. Otra cosa que tengo por acá es sobre la culpa, el miedo, la rabia. Bueno, el poder ya lo Ya tocamos. voy, mis primos me están llamando y ya voy, ya voy. Dale, dale. Están haciendo... Dime, sobre la rabia. Sobre la rabia, la culpa, el Sí, miedo. sí, emociones que vibran más bajo, que no quieren decir que sean malas, ¿no? Y como emociones que vibran más bajo, también son un lenguaje de mi ser de luz, y también son para trabajarlas y para entenderlas.
Entonces, podríamos decir, por ejemplo, que la culpa tiene que ver ahí con nuestro segundo chakra, que cuando hay mucha culpa baja nuestra autoestima. Entonces, cuando uno trabaja la autoestima, también está trabajando las culpas, ¿no? Hay que, ojalá buscar entenderlas como responsabilidades, ¿no? Más que esa capacidad de responder, más que culpa así a secas y retenida. Cuando hablamos de miedos, hablamos de cosas desconocidas, ¿no? Lo desconocido a nosotros nos da miedo, nos atemoriza porque no lo conocemos. Tiene que ver también con una respuesta de nuestro cerebro reptílico, ¿no? Nuestro cerebro más básico, que es el encargado de la supervivencia. Entonces, ante una situación que no conozco, ¡pum!, salta este cerebro reptílico con miedo para avisarme y decir, hey, esto puede estar en riesgo en nuestra vida y lo desconozco. Y la rabia tiene que ver con patrones repetitivos, ¿no? Cuando uno repite patrones y uno vuelve a hacer lo mismo y uno vuelve a hacer... Entonces, patrones repetitivos sin entenderlos nos llevan a la rabia. Y así podríamos seguir desglosando las emociones, ¿no? Y nos damos cuenta de que son un lenguaje, de que nos están mostrando algo, de que nos apuntan hacia dónde tenemos que entender, hacia dónde tenemos que clarificar lo que nos está pasando. Preguntan que si es tu cumpleaños hoy. No, no, es el cumpleaños de mi papá. Ah, ok, Es el ok, cumpleaños de mi ok. papá, pero me comprometí con Alfredo, me comprometí con todos ustedes, así que feliz aquí de estar Ahora compartiendo. estoy Ya, agradecido. ya voy a retomar el cumpleaños. Ok. Aquí hay una pregunta, ¿no? Dice, otra pregunta, si me duele el hombro izquierdo, ¿por qué me falta servir? Ah, ya, mira, el hombro izquierdo, en el manual básico del traje humano, tiene que ver con la armonía. Ok, Armonía. Y el hombro derecho tiene que ver con la rabia, con lo que recién estábamos hablando. Entonces, fíjate que la rabia es lo opuesto a la armonía. ok, ¿Sí? Entonces, si te duele el hombro izquierdo, probablemente tenga que ver con la armonía, tiene que ver con aceptar el momento, con la sincronicidad, tiene que ver con entrar en este ritmo, ¿no? Es como cuando uno va a saltar en la cuerda, cuando niños que están dando vuelta a la cuerda, ¿no? Y uno está esperando el momento para entrar. Y hay un momento sincrónico. Y en la realidad no está dando mensajes, ¿no? Justo un pájaro se paró en un letrero, justo abría el diario y apareció un mensaje. Entonces, hay una sincronicidad, hay una armonía. Y cuando uno se resta de esa armonía, cuando uno dice, no, mejor no voy, o no, no creo, no, no creo que me haya querido, no, no creo, imposible, imposible que tenga que ver. Entonces uno empieza a salirse de esa armonía, ¿no? Y cuando uno sale de esa armonía, probablemente empieza a doler este hombro izquierdo. Esto de los hombros y de las articulaciones tiene que ver con el mundo maya, ¿no? Con el Solkin, que un poquito también está integrado ahí dentro de lo que es el manual básico del traje humano. alguien pregunta cómo superar la crisis de pánico. Llevo en Sí, terapia, llevo en terapia un montón de tiempo. sí, eso tiene que ver con el miedo exacerbado, ¿no? Lo dijimos hace un ratito atrás, cuando uno tiene un miedo y lo exacerba. Vamos a decir, por ejemplo, una persona que le tiene miedo a los ascensores, ¿no? Y una persona está en un ascensor y mientras el ascensor está funcionando, la persona empieza a decir, no, se va a caer, no, yo creo que me va a matar. No, y uno empieza, sin darse cuenta, la mente empieza a exacerbar un miedo. Y cuando tú lo exacerbas demasiado, llegas a estos estados de pánico. Entonces, a ponerle mucha atención. Cuando tú sientes miedo o estás en una situación de miedo, ojo con la cabeza y de que esté exacerbándolo, de que esté agrandando el miedo, de que esté dándole más razones para tener, más razones, eso ya es mente, más razones para tener miedo, entonces llegamos hasta el pánico. Entonces, es muy importante trabajar con los miedos, aceptarlos, ¿no? El miedo no es malo, es una energía que vibra más bajo, pero es un lenguaje, es para entenderlo, hay algo desconocido ahí. Ojalá que tú lo aceptes y dejes de darle razones para hacerlo crecer. Si no, llegas a la crisis de pánico. Claro, y creo que también le haría falta un poco de movimiento, ¿no? Para poder no quedarse, porque el miedo, como dices, el miedo nos paraliza, Sí, sí, te sí. detiene. Entonces, empezar, aunque sea a moverse un poco, lo que Y puede hacer mira, en el momento también. y mira lo que nos dice aquí abajo. Ok. ¿Cómo bloquear esos pensamientos? Ah, Pero es que ahí tú sigues en un bloqueo, ahí tú sigues en una negación, ahí tú sigues una negación. alimentando el miedo, ahí tú sigues alimentando
alimentando el ego, ¿no? El ego quiere eso, que tú niegues, que no quieras ver, cómo lo bloqueo. Y nosotros dijimos al principio que la meditación consiste en ser un espectador de nuestros pensamientos, de darnos cuenta de cómo funcionan, de dónde vienen. La idea no es que tú los bloquees, la idea es que tú seas capaz de observar tus pensamientos, ¿no? Y una vez que los observas, decir, ok, ¿y esto de dónde viene? Todo es causa y efecto. Y los pensamientos no son porque sí, no son así espontáneos. Los pensamientos también tienen una causa. ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Por qué? Probablemente mi ego sabe que me puede afectar a través de los ascensores. Y como sabe que me puede afectar a través de los ascensores, empieza con estos pensamientos, ¿no? Se va a caer, está malo, no funciona, qué peligrosos son los ascensores. Y uno llega hasta el estado de pánico. Y otra cosa es observarlo y decir, mira mi ego como me está inyectando miedo. Mira mi ego como me quiere hacer creer que voy a morir ahora. Y cuando uno los ve y los logra entender, entonces empiezas a trascenderlos, que eso es lo que nosotros buscamos, trascenderlos. Sí, a la final es como que esa historia que nos cuenta la mente, casi en su mayoría no son real. Así Y es. bueno, Y, le y muchas creemos veces y son bueno, y ahí, ilusiones, sí, sí, ilusiones, una ilusión. ilusiones. Imagínate que en el trayecto del piso 1 al 5 uno llega, no pasa nada, y durante todo el trayecto se va a caer, está malo. Acá, Y al sí, final son puras ilusiones desde el ego, ¿no? así Aquí es. Renata nos dice, ¿cómo puedo cambiar esos patrones que se repiten por tanto tiempo? ¿Qué terapia me recomiendas para mejorar la calidad de mis pensamientos? La meditación, observar los pensamientos, hacerse un observador de los pensamientos. Es una excelente herramienta para empezar a entenderlos. Y con respecto a la rabia, tienes que preguntarte, ¿y qué estoy repitiendo? En el momento en que sientas la rabia, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo rabia aquí? Aquí. ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Cuál es el patrón repetitivo? Eh, Eh, tocando un poco el tema de la meditación, que también es o sea, por ejemplo, esta persona que acaba de preguntar y tú le recomiendas la meditación, a veces puede haber como que ver la meditación como que algo difícil, como que, bueno, tengo que irme a una cueva, internarme en una cueva y poder poner la mente en blanco. O sea, es como que la gente ve como que estar en meditación es algo como que casi imposible. Y sí, resulta que, desde mi punto de vista, la meditación es como algo, simplemente estar presente. Por ejemplo, tú puedes caminar a un parque y estás meditando, simplemente viendo si hay si hay algunas aves, si, o sea, percibir como la brisa que está donde estás te llega a todo tu cuerpo. Son como que espacios donde estás presente. consigo un cargador de iPhone, porfa, rápido. Sí, que Es eso, entraron, disculpa. tranquilo, es estar presente. Yo lo veo como que es eso, no necesitamos tantos recursos, creo que todos los recursos están en nosotros para poder estar presentes, simplemente hay que tener esa intención de realmente simplificar. Sí, sí, es increíble lo que a uno le cuesta estar presente en el aquí y ahora. Y la gente se complica por estar aquí y ahora, que parece algo muy loco, ¿no? Pero como nos educan y como nos adiestran a estar siempre funcionando la cabeza y la cabeza nos lleva al futuro y hay que planificar, ¿no? Cuando uno estudia ingeniería incluso, o estar en el pasado, y a la gente le cuesta mucho estar aquí y ahora. Entonces, claro, lo que dices tú, el estar en un parque, eso a uno lo trae en el aquí y ahora. Y mientras estoy mirando en el pájaro, ¿no es cierto?, que está ahí, o la laguna que está ahí al frente mío, ¿por qué se me tiene que aparecer un pensamiento de hace 30 años? Y ahí uno dice, wow, ¿y por qué mientras estoy mirando el pájaro aparece este pensamiento? ¿Qué pasa de esa experiencia de vida? ¿Qué es lo que todavía no logro entender? ¿Por qué me vuelve a aparecer? ¿Por qué me quiere afectar con esto, no? Entonces, ver lo que es el aquí y ahora, de anclarse en el presente, y todo lo demás es mente. Y ser capaz de observar y darse cuenta de eso ya es un trabajo muy clarificado. Y ya es estar meditando, ¿no? Aquí, mira, la Val Soto
Pardo. Esta Sí, chica sí. la encontré un día en el metro, iba con mi libro, fíjate. Creo Sí, que te es estaba ella. preguntando directamente a ti. Sí, sí, que dice, me viene a la mente lo que se habla en el manual. ¿Qué quiere decir Mises de luz? Con respecto a las emociones, cómo entenderlas y cómo trabajarlas, ¿no? Que en el libro decimos que las emociones son el lenguaje de mi ser de luz. Entonces, hacerse esta pregunta, ¿qué quiere decir mi ser de luz a través de esa emoción? Es un tremendo ejercicio y aquí ella dice que le ha ayudado muchísimo. Aquí Katia Magda dice, todas las enfermedades son causadas por algo psicológico. He trabajado con psicólogos y con médicos y hemos llegado a la conclusión de que todas las enfermedades tienen una base De emocional, acuerdo. una experiencia de vida no entendida, juzgada como mala, así que también hay algo psicológico, también hay algo de experiencias de Cierto. vida juzgadas como malas, y esas experiencias de vida no en carga emocional asociada. Y arrastrar eso durante el tiempo, Igual también como una energía tampoco, una emoción que moverse estancada también. Puede, que es lo que sucede cuando uno niega sus emociones. Me quedan 2% de tranqui. batería. Y antes de No, que se me corte, me de gustaría verdad que es súper. hacer... Bueno, ¿cómo la gente te ubica? ¿Cómo puede tener estas joyas? Ya en Estados Unidos, qué Sí, maravilloso. sí, Mira, no, de verdad que es súper. existe la página web www.eltrajehumano.com. Ok, Para la gente que está en Chile, ahí aparecen las librerías, también lo pueden comprar, con lo que hay un e-commerce, lo pueden comprar con WebPay, con tarjeta de crédito, todo. Y en la misma página web está el link a Amazon, ¿sí? Entonces la gente entra a www.eltrajehumano, pincha el link de ir a Amazon, a comprarlo en Amazon en cualquier parte del mundo. Ya lo míos, en sí, sí, España, sí. ya lo han comprado en varias partes. Eh, Tu última publicación, también por ahí me pueden escribir cualquier cosa. En Facebook existe una fanpage, una página que se llama Manual Básico del Traje Humano, que también me pueden contactar por ahí la gente que es usuaria de Facebook. Así que feliz de recibir sus mensajes, sus comentarios y de seguir en contacto con la gente, sobre todo las que están leyendo el manual. Que muy, muy, muy agradecido. Agradecido por la Un gusto, oportunidad, Alfredo. es una fecha importante de que tu padre esté cumpliendo años el día de Sí, hoy. De verdad que lo agradecemos mucho y creo oye, que y a ver cada si lo persona que está repetimos, conectada, que este sea sí, el primero, que este sea el primero, ¿sí? claro, claro, las personas pueden sugerir algunos temas y bueno, los tocamos. Excelente. Ya, antes que se me corte, gracias Alfredo por la invitación y seguimos en contacto, ¿sí? Voy a Dale, esperar gracias, tu feedback del libro. gracias, que sí. Gracias, lo vas a tener, lo vas a tener. Bueno, este live va a estar en mi cuenta, en @tu luz del alma. Ok, Una vez que terminemos va a quedar 24 horas. Y bueno, para los que quieran verlo de nuevo, los que llegaron tarde, van a tener esa eso. oportunidad. Preguntas, muchas gracias. Y espero Gracias haberle por contestado todas esas sus dos. preguntas. Y bueno, igual creo que de tu parte, seguramente estás a disposición, estamos al servicio igual por este lado. Eso, eso. Ya, un gusto Así antes que se que, me caiga. bueno, Un abrazo a todos y estamos en saludos a contacto. Chile. Alfredo, que estés bien. Abrazo. Gracias por todo. Un gusto. Hasta luego.